Bueno, tengan muy buenas sobre conocimiento científico, ¿no? En la facultad, en el internado, en la residencia, en todo lo que es medicina, no hablamos mucho sobre este tema que me parece extremadamente importante y esto nos lleva a muchos errores, muchas falencias, ¿no? En general, ya no solamente en el momento de la práctica, sino en el momento en el que ya tenemos que atender pacientes. Entonces, primero quiero hablar sobre este personaje, ¿no? Thomas Alva Edison, que estoy seguro todos están familiarizados con él. Thomas Alva Edison es el inventor, ¿no? De la bombilla eléctrica. Él es una persona que ha sido muy un verdadero prodigio, ¿no? Tiene más o menos 1000 patentes a su nombre. Se lo conoce evidentemente por la parte, se lo conoce por todas sus invenciones relacionadas con la electricidad y su más famoso invento, la bombilla eléctrica, ¿no? Este personaje, eh, ustedes sin duda han escuchado esto, ¿no? Es una frase famosa que él decía: no fracasé, solo aprendí 999 formas de no hacer una bombilla. Y es muy inspirador, ¿verdad? Eh, Quiero hablarles un poco precisamente de esto, ¿no? Este personaje es alguien eh, que tiene, manifiesta, es como eh, el avatar, si quieren, de todos los buenos valores que asociamos a la ciencia. Pero al mismo tiempo, todo lo que despreciamos de el sistema económico en el que estamos. Hablemos un poquito de esas 999 veces que este señor no ha fracasado, ¿cierto? Mm, ¿Y a qué viene esto? Filosofía de la ciencia. Tenemos que recordar que la ciencia es una forma de conocimiento, es una forma en la que nosotros comprendemos el mundo y como tal va a ser, va a estar supeditada siempre, siempre a la filosofía. Mm, si hablamos de un conocimiento religioso, es una forma de conocimiento, pero no es científica. Si hablamos de lo que decimos tradicionalmente conocimiento científico, conocimiento empírico, conocimiento cultural, eh, todos esos conocimientos tampoco son científicos, ¿no? Son formas de conocimiento y tienen validez y tienen su sustento, ¿cierto? Ese sustento es filosófico. Entonces la ciencia tiene que tener también un sustento filosófico. En ese sentido, la ciencia, ¿en qué se sustenta? ¿No? ¿Qué conlleva el conocer científico? Entonces necesitamos repasar esto por una razón muy simple. En estos últimos, en este último año, con el problema de la pandemia, esta palabra ciencia se ha repetido numerosas ocasiones y en verdaderas campañas de desinformación se ha desprestigiado. Entonces tenemos que recordar qué es, qué encompasa, qué, cuál es su sustento. Bien, entonces empecemos. ¿Qué es ontología? Todas estas son ramas de la filosofía. La ontología es el estudio de las cosas, el estudio de lo que existe. Entonces, la ciencia de qué se ocupa, ¿no? No se ocupa de todo, ¿no? No se ocupa de conocimiento religioso, ¿no? No se ocupa de Dios. Definitivamente no. No se ocupa de la moral, ¿cierto? ¿De qué se ocupa? Estas dos podemos encompasarlas en ideas, ¿cierto? Y la ontología de la ciencia es materialista. ¿Qué significa eso?
significa que se ocupa de las cosas que existen, ¿cierto? De las cosas que son susceptibles de medirse. ¿Qué quiero decir con eso? Dios puede medirse, la moral puede medirse, no, puede atribuirse un valor, ciertamente. Pero Dios, esas cosas son del aspecto religioso, esas cosas son de un aspecto no científico, que la búsqueda de este conocimiento tiene su propio valor, sin duda, pero está fuera del alcance de la ciencia, en el sentido de que está fuera de las cosas que le competen. Onto significa ser. El ser material es lo que nos compete. Si no puede medirse, entonces no tiene influencia en la parte científica. No es algo que debamos tomar en cuenta. Exista o no exista, no se mide. Si no se mide, no tiene influencia material. Si no tiene influencia material, no podemos ocuparnos de ello de manera científica. Muy bien. Entonces algunos me dirán, ¿qué pasa con el amor? ¿No? Que es un ejemplo clásico. Hay una resolución para esto. ¿Qué decía Platón? Es uno de los primeros idealistas, ¿no? Él decía, lo que realmente importa estudiar son las ideas. Entonces, si uno piensa en una silla, debe existir la idea de la silla perfecta. Y a partir de esa silla perfecta es que nosotros comprendemos el resto de las sillas. A partir de esa idea suprema comprendemos todas las sillas. Y esa idea debe venir de un ser superior. Muy bien. Esa idea debe venir sí o sí de un dios o de dioses. Claro, pero ¿qué hay de las cosas de las que no sabemos? A medida que se ha ido explorando el mundo, hemos descubierto cosas de las que no teníamos idea, ¿cierto? Entonces, la ciencia rechaza esto. Nos dice, las ideas no son lo principal, las ideas se forman. Lo que en verdad existe primero es la materia. Lo que en verdad existe primero son átomos y moléculas, leyes físicas y leyes matemáticas. Momento, ¿no es la matemática una idea? Sí, es una idea, pero es una idea de relaciones. Las relaciones existen fuera de la cabeza de uno. La forma en la que describimos las matemáticas son una idea, pero deben existir. Entonces, ¿cómo medimos, verdad, el amor? ¿Cómo medimos la democracia y la sociedad? ¿Hay forma de acercarse científicamente a esto? Sí, sí hay. ¿Cómo? Si es materia. Y evidentemente el amor, la amistad, la democracia no son materia. Aquí Bunge nos da una muy buena respuesta. Y es sí, sí es materia. La unión de varios átomos nos va a dar moléculas, ¿cierto? Y la unión de varias moléculas nos van a dar, saltémonos unos cuantos pasos, lípidos, proteínas, ¿cierto? Que no están vivos, pero son la base de la vida. Juntemos lípidos, proteínas, carbohidratos y vamos a tener estructuras celulares. Empezamos a juntar estructuras celulares y ya tenemos vida, ADN, información. Eso, nos dice Bunge, es materia. La vida es materia. Pero es una función emergente. Eso significa que a medida que se va complicando, van surgiendo funciones nuevas. Ahí hay animales, plantas, células, ¿verdad? La unión de múltiples células y su especialización nos va a dar a redes neuronales. Esas redes neuronales nos van a dar conciencia. La conciencia es otra función emergente que es materia, proviene de la materia. ¿Por qué? No puede existir conciencia que no esté sujeta a un cuerpo, a una red neuronal, a un cerebro, ¿cierto? ¿Puede existir vida sin neuronas? Sí, pero no puede existir conciencia sin vida. Entonces, hablamos de una función emergente. Y de esa función emergente de la conciencia, la suma de varias conciencias nos va a dar comunidades, nos va a dar sociedades, nos va a dar sistemas políticos. Todos esos son materia, 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 materia. Funciones emergentes.
Bien, entonces sí, puede medirse, puede acercarse. Estupendo. Entonces, ¿cómo sabemos? La gnoseología es la rama de la filosofía que trata precisamente de aquello, de cómo se conoce, cómo sabemos que algo es verdad. Entonces tenemos un sujeto, una forma de conocer y un objeto. El objeto va a ser lo que sea que queremos aprender. Nos decían los idealistas, la única forma de conocer algo realmente es mediante la razón. ¿Por qué? Porque la idea ya está dada. Solamente tenemos que razonar lo suficiente para que esa idea nos llegue y nos permita conocer un objeto. Muy bien. Este es el razonamiento. Eh, el racionalismo, perdón. Racionalismo. El racionalismo nos dice el sujeto es activo y el objeto, lo que queremos conocer, es inactivo. Pero luego alguien dijo, eso es insuficiente, ¿no? Uno puede hacerse de ideas que son incorrectas. Entonces el racionalismo no es lo correcto. De esas ideas incorrectas pueden nacer teorías falsas, ideas absurdas. Entonces, ¿qué nos decían? Nos decían, lo que realmente importa es la percepción pasiva, una forma de aprender en el que el sujeto no se mueve, no se activa, no se moviliza, simplemente describe, simplemente absorbe, simplemente obtiene información mediante el empirismo. Entonces todo lo que no se puede tocar no existe. Y eso nos da un obvio problema, ¿cierto? Entonces no podemos tocar una sociedad, ¿no? Claro, podemos verla, no podemos tocar la democracia ni el amor, pero podemos inferir. Esa inferencia va en contra de la idea del racionalismo. Digo, del empirismo, perdón. Mientras que si solamente racionalizamos muchas cosas sin tener evidencia, sin tener pruebas de lo que estamos pensando, podemos llegar al racionalismo puro, clásico. La idea es juntar ambas ideas que nos van a dar teorías y nos van a dar evidencias en las que basar esas teorías y a partir de las que vamos a realizar teorías y a partir de las teorías buscar tipos de evidencia que nos van a dar pruebas de que existe. Estas ideas son fundamentales. Muy bien, porque la ciencia no es simplemente lo que se toca, lo que se siente, existe. Por supuesto que no, el magnetismo no se siente. Y aún así hemos desarrollado herramientas a partir de ¿qué? De teorías, para medir cosas que no podemos medir de forma directa. De nuevo, medición. Estamos viendo materialmente muchas cosas de forma indirecta. Y para comprenderlas necesitamos teorías, necesitamos razonar, necesitamos una relación entre sujeto y objeto activa por parte de ambos. Y finalmente llegamos a la parte epistemológica. ¿Qué es la parte epistemológica? Nos dice qué conocimiento tiene valor científico. Entonces aquí hay ideas como a priori, a posteriori, que estoy seguro de que han escuchado, tipos de evidencia, cuáles son buenos, cuáles son malos, tipos de razonamiento, cuáles son directos, cuáles son falacias. Todo esto es lo que va a sustentar a la ciencia. Muy bien. Y es fundamental entender la base para no caer en algunas pseudociencias que pueden ser muy tentadoras para alguien que no está familiarizado con este tipo de cosas. ¿Qué nos dice la epistemología entonces? Primero que nada, todo puede conocerse. Hay algunas filosofías que se indignan de este dogma. Dogma significa que debe ser una verdad, que para hacer ciencia tenemos que aceptar esto. Hay razonamientos filosóficos para entenderlos. Pero entonces todo puede conocerse y todo puede medirse. Muy bien.
¿Qué filosofías estarían en contra de esto? Por ejemplo, algunas religiosas muy, muy profundas, pero específicamente el existencialismo. Y una parte del existencialismo, la hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué nos dice? La hermenéutica nos dice, ¿para qué buscar si no se puede conocer? ¿Ya? Esto es rechazado por la ciencia. Nos dice, no puede ser, tenemos que poder conocer algo, incluso de forma incompleta, pero suficiente. ¿Y cómo sabemos que conocemos algo? Muy simple, se desarrollan técnicas. Entonces, uno dice, ¿qué es la gravedad? No hay forma de entenderlo, no hay forma de medirlo. ¿De qué nos sirve? Nos sirve que al comprender la gravedad, al comprender esas ideas, esas teorías, podemos desarrollar técnicas. Por ejemplo, todo lo referido a ciencia de cohetes, aviones, nos va a permitir luchar contra la gravedad en base a los principios que nos va a dar. Entonces, si conocemos al menos en parte la realidad, podemos desarrollar técnicas. Y como siempre, lo que existe se puede medir. Todo lo que existe se puede medir. Y si no se puede medir, ya sea que exista o no exista, no importa. Empirismo y racionalismo en comunión. Eso es lo que estamos hablando hace un instante, ¿no? Las teorías no vienen solas y las ideas no vienen por sí mismas. Entonces, esas 999 ideas de las que estaba hablando Thomas Edison, ¿no? Tal vez podrían haberse reducido a 100 si es que hubiéramos hecho racionalismo un poco más, digamos, con más fuerza que un empirismo puro, ¿no? Que es la forma más básica de empirismo, es eso, ¿no? Prueba y error. Y de nuevo, teoría no es lo mismo que hipótesis. Generalmente, de forma coloquial, hablamos de las hipótesis, perdón, de las teorías como si se trataran de hipótesis. Ah, en teoría va a pasar esto, en teoría va a pasar aquello. Eso es una hipótesis. Las teorías son sistemas gigantes de leyes ya conocidas y sus relaciones con otros sistemas. ¿Qué es lo que buscamos en ciencia? Materia, sí, pero específicamente ¿qué? Sistemas de sistemas. Entonces, nuestros órganos son sistemas y cada órgano dentro del sistema digestivo está dentro del sistema del cuerpo humano, que es un sistema de sistemas y sus múltiples relaciones. Eso es lo que estamos estudiando en general. Muy bien, hablemos rápidamente sobre, una vez que hemos aceptado qué es ciencia, una vez que hemos aceptado y entendido los fundamentos, tenemos que saber qué técnicas se han desarrollado para poder conocer. Específicamente en la parte médica vamos a hablar de dos tipos de estudios que son los más comunes, ¿no? Los estudios observacionales y los estudios experimentales. Muy bien. Los estudios observacionales, la parte fundamental es que no se controla. Entonces generalmente van a ser transversales, pueden ser prospectivos, sí, siempre y cuando no se vayan a controlar algunas variables. Pueden ser retrospectivos, en los que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir lo que vemos. ¿Cómo? En el caso control, vamos a describir cómo un caso o una serie de casos se diferencia de unos controles o una serie de controles. En vez de la simple transversal, que es una descripción de población o de un sujeto y nada más. Los estudios de cohorte, los estudios de gemelos, los estudios en adopción se basan en lo mismo, no se interfiere, no se controla. Simplemente vemos ciertas poblaciones, ciertos individuos con ciertas características y vamos a ir determinando sus diferencias.
Mientras que en las experimentales se controla, se debe controlar no solamente la población, sino todo lo que se pueda, todas las variables posibles, o por lo menos todas las variables que vengan al caso, que sean fundamentales. En ese sentido tenemos los ensayos clínicos, que son probablemente los estudios bandera de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Pero antes de eso tenemos estudios piloto, estudios de prevención, estudios de screening. ¿Cuál es la idea de esto? Es simple, ¿no? Necesitamos un grupo al que se le va a aplicar algo, se le va a hacer una primera prueba, se le va a aplicar alguna variable y se va a volver a revisar cómo está lo primero que hemos medido. Entonces aquí ya empezamos a agarrar qué son las variables dependientes e independientes. Entonces a partir de este modelo vamos a sacar todo ese tipo de investigaciones experimentales, de ensayos clínicos, ¿no? Entonces los estudios pilotos van a ser con grupos G pequeños, ¿no? En los que tal vez ni siquiera haya grupos de control. Directamente le hacemos la prueba y una postprueba. Entonces aquí medimos la variable dependiente y aquí tomamos una variable independiente y la aplicamos al grupo. Los de prevención, donde vamos a agarrar dos grupos. A un grupo se le va a aplicar alguna conducta preventiva o no se le va a realizar la conducta de riesgo. Tenemos postprueba. Screening, básicamente lo mismo. Tratamiento es probablemente el que más estamos familiarizados nosotros, ¿no ve? Dos grupos, se les hace la prueba, se les hace la postprueba. Muy bien. Pero esto nos da algunos problemas. Por ejemplo, si a este grupo le ha tocado no ser parte de la prueba de la droga, ¿no? Que va a curar el cáncer, por así decirlo. Y este grupo sí. Entonces, ¿qué hacemos con este grupo? Esperar a tener los resultados para recién darles la droga. No sabemos cuánto de supervivencia va a haber, ¿no? Entonces, una solución es el estudio crossover, en los que a lo largo de cierto tiempo a estos pacientes, vamos a ponerlo así, grupo 1 y grupo 2, a unos se les va a dar la droga y a otros no, por un tiempo. Se va a medir, se va a ir midiendo y luego se cruza. Por eso se llama crossover. Y luego se les va a dar al otro grupo la droga y al otro el placebo. ¿Y qué vamos a encontrar? Ver diferencias en el tiempo. Si esas diferencias, igual estamos cumpliendo el objetivo de investigación, ¿no? Los ensayos clínicos. Hemos hablado mucho de medición y en medicina la mejor forma que tenemos de medir es la bioestadística. Para ver algunos principios de bioestadística, vamos a hablar un poco sobre poblaciones, sobre obtención de datos, tipos de datos, pruebas de análisis y de interpretación. Entonces empecemos con lo inicial, ¿no? ¿Qué son las poblaciones? Entonces, ustedes saben que para iniciar una investigación debemos elegir una población, pero no podemos necesariamente investigar toda la población entera, así que tenemos que muestrear. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque durante años se ha hablado sobre casos clínicos, ¿verdad? Estudios de caso. Pero eso es evidencia anecdótica. Es una forma de evidencia extremadamente mala porque no podemos comparar poblaciones, no son números grandes, no hay forma de saber si lo que ha hecho el doctor en este caso clínico es lo que ha salvado al paciente o el simple hecho de que el paciente haya sido el paciente es lo que lo ha salvado. Entonces esta evidencia, a pesar de que aún se acepta,
en algunas revistas, en aquellas que son más de mayor rango, en aquellas que son peer review, no se aceptan, porque es evidencia anecdótica, es inútil, no se puede extrapolar. Se necesita muchas condiciones para poder hacerlo. Pero entonces, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? Estudios poblacionales, muestras. Agarramos muestras que, obviamente, la peorcita va a ser la muestra conveniente, ¿no? Aquella a la que tenemos acceso. Mientras que de las mejores van a ser las muestras aleatorias estratificadas y las simples. Las simples simplemente es, como dice su nombre, agarramos una población, vemos la cantidad de personas que hay y de ahí escogemos cierta cantidad representativa. Y esa va a ser nuestra muestra, un muestreo aleatorio simple. Las tomamos al azar, ¿verdad? Mientras que la aleatoria estratificada, ¿qué hace? Primero va a agrupar a las poblaciones en ciertos grupos que tienen ciertas características similares. Y de cada uno de esos estratos va a tomar cierta cantidad de personas, que serían aquí los puntos rojitos. Igual, aleatorio de cada punto, cosa que tengamos una muestra representativa. ¿Es aleatoria? Sí, pero es estratificada. La muestra aleatoria en clusters es similar, pero en vez de agarrar poblaciones de cada estrato, vamos a agarrar estratos enteros, o sea, clusters enteros. Entonces vamos a meter a este grupo y este grupo y este grupo y vamos a obviar el resto. En el multiestadio es similar, en el que agarramos los clusters y esos clusters los dividimos, los subdividimos para poder sacar muestras representativas. Entonces estos dos son los más baratos y más fáciles de hacer, pero también son los que tienen menos fiabilidad. ¿Y por qué? ¿Qué puede salir mal si es que hacemos una mala aleatorización? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las falacias. Las falacias son errores en la lógica. Al tomar muestras de poblaciones podemos caer en alguna de estas falacias. Por ejemplo, la que más van a escuchar ustedes probablemente es la falacia del superviviente. ¿De dónde viene el nombre? Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones que se enfrentaban, ¿no?, en Europa en combate aéreo, volvían y se les hacía ciertos análisis para ver dónde llegaba la mayor cantidad de disparos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban a todos los que volvían, ¿cierto? Hacían un análisis estadístico y han determinado que estas son las regiones que más están llenas de agujeros, ¿no?, por las balas de los enemigos. Entonces, ¿qué han dicho? Vamos a reforzarlas, ¿no? Vamos a reforzar estas regiones para que haya mayor supervivencia, y esa es la clave, ¿no? Uno de los ingenieros les ha dicho así, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el resto? Todos los que no han vuelto probablemente han tenido disparos en las regiones que no estamos viendo y no podemos verlas ni podemos saberlas porque no han sobrevivido. Y esa es la falacia superviviente. Nos da una idea muy optimista de lo que estamos viendo. Es un problema de muestreo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En realidad lo que hay que hacer es reforzar las partes que no están en esta muestra, ¿no?, para ver si realmente van a poder sobrevivir. En medicina, ¿dónde encontramos esto? En el movimiento antivacunas. No vamos a hablar de mortalidad ni de supervivencia infantil, ¿no? Pero ¿dónde ha empezado todo el problema de los antivacunas?
todo el problema ha empezado porque ellos decían, ah, sí, a los niños se les da sarampión, no es tan grave, ¿no? Varicela no es la gran cosa, ¿para qué necesito vacunas para estas enfermedades, cierto? ¿Qué es lo que ha sobrevivido? Estas enfermedades son lo que ha sobrevivido. ¿Y qué es lo que no ha sobrevivido? Lo que no ha sobrevivido son enfermedades como el polio y la viruela, que son severas, más fuertes y que nos van a dar la idea de que se necesita vacunar, de que la vacunación ha erradicado esto. Pero como no han sobrevivido, no estamos viendo que estas enfermedades tan graves están atacándonos y por tanto la conclusión lógica es no necesitamos vacunas. ¿Qué tipo de datos existen? Existen los datos cualitativos y cuantitativos, que estoy seguro que ustedes los han escuchado mucho. Respecto a los cualitativos en especial, los nominales son los más difíciles de obtener. Porque claro, ¿qué es una variable cuantitativa? ¿No? Si es continua va a ser peso, porque una persona puede tener 96 kilos o puede tener 97.36, ¿no ve? Una discreta es número de personas, por ejemplo. En un grupo va a haber 30 personas, pero no va a haber 30.6 personas, ¿cierto? Esos ejemplos son clásicos. Pero hablemos un poco sobre algo que es un poco más complicado, ¿no? Habíamos dicho que se puede medir la democracia. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante métodos cuantitativos va a estar un poco difícil, ¿no? Entonces, mediante métodos nominales, ¿qué podemos hallar? ¿Qué podemos buscar, ¿no? Podemos buscar libertad de prensa, donde vamos a decir libertad de prensa, vamos a definirla como sí hay o no hay. Si hay libertad de prensa cuando, ahora sí nos podemos prestar de la cuantificación, cuando menos de 3 periódicos han sido censurados en el último año, o más de 3 más, igual o más, ¿no? Igual o mayor a 3 periódicos censurados en el último año. ¿Se entiende, cierto? Entonces ya estamos cuantificando. Esto se llama operacionalización y es fundamental para poder analizar estas variables cualitativas, estos datos cualitativos. Pero también viene esta obtención de datos con sus propios sesgos y sus propias falacias, del mismo modo que había falacias y sesgos al momento de elegir una población o de realizar un muestreo. El más obvio de todo es el recuerdo. Si uno pretende escribir un caso clínico, ¿no? Eso es un dato cualitativo. Un caso clínico de hace 20, 15 años, lo más probable es que ya se haya olvidado los detalles. Incluso si se ha anotado, incluso si hay registros, es difícil volver a pasar todo el proceso de lógica. ¿Dónde encontramos esto? Por desgracia, en psiquiatría hay mucho de este sesgo. Porque se les pide a los pacientitos, recuerdas en tu infancia que ha pasado esto y aquello, y es a partir de esto que se sacan conclusiones erróneas, ¿no? Un sesgo del que a veces nos olvidamos y que es muy prevalente es el de medición, en el que si decidimos que vamos a medir la presión arterial en una población, siempre hay que asegurarse de que el esfingomanómetro esté calibrado, ¿no? Porque podríamos encontrar datos erróneos. Lo mismo con el procedimiento, que siempre debe seguir un protocolo, que siempre debe seguir pasos, porque incluso saltarse unos cuantos pasos nos va a dar mediciones inadecuadas. Y finalmente este, que es el de el observador expectativa, es cuando el que investiga también mide, tiene mucho que perder o mucho que ganar. Entonces, ya sea de forma inconsciente o consciente, esa persona tiende a no ser de fiar. Entonces su obtención de datos probablemente no sea fiable. ¿Cuál es el ejemplo
más obvio de esto. Si tienes un esfingomanómetro que está mal, solamente lo comparas con el de mercurio que está calibrado y no pasa nada. Pero ¿a qué viene esto del DCM? Para medir la cantidad de personas que tienen TDAH, por ejemplo, se tiene que obtener una serie de criterios muy específicos. Pero no sabemos realmente lo que es el TDAH. No sabemos a fondo. La única forma que tenemos de hacer el diagnóstico es de forma fenomenológica. Eso significa solamente describiendo el fenómeno. No tenemos teorías validadas que estén fundamentadas. Entonces, esta persona que se distrae tiene TDAH, o tiene depresión, o tiene trastorno bipolar, o tiene algún síndrome eh, o sea, digamos, es adicto al alcohol y al abstenerse del alcohol se está distrayendo porque solo está pensando en eso. Entonces, esas cosas siempre hay que tener cuidado. ¿Dónde pasa este problema de medición, este problema de procedimiento, este problema de recuerdo? Precisamente en variables cualitativas, porque no se pueden medir de forma instantánea, hay que recordarlas hacia atrás y cambia todo, varía mucho. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la prueba de análisis? ¿Cómo sabemos si lo que hemos encontrado es significativo? Han escuchado de la frase estadísticamente significativo. La parte cuantitativa es simple, ¿no? Promedios, cuartiles, percentiles, medianas, no hay ningún problema al respecto. Se hace después las pruebas y vemos si lo que hemos hallado es significativo o no. ¿Dónde es el problema? Nuevamente en variables cualitativas. ¿Dónde? Tenemos que convertir a cuantificación. Ese sí, ese no de la pregunta anterior que habíamos visto nos va a dar unas proporciones. Nos va a decir, esta población, 67% ha dicho que sí, 33% ha dicho que no. Esto se puede interpretar como una probabilidad. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si describimos de forma cualitativa, sin usar proporciones, sin cuantificar, si lo dejamos simplemente con descripciones, no sabemos si lo que hemos hallado es correcto. Tenemos que hacerle sí o sí una prueba analítica, una prueba estadística. ¿Por qué? Incluso si no sabemos la base, incluso si no sabemos la teoría, incluso si no sabemos por qué está pasando esto, por ley de grandes números, es decir, si la población es suficiente, sí podemos haber encontrado un fenómeno, por eso se llama fenomenología, un fenómeno reproducible, es decir, un fenómeno real. No sabemos por qué, es cierto, pero por lo menos sabemos que existe y es un buen avance, es algo para empezar. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de hipótesis? Perdón, ¿cómo hacemos la prueba de nuestra investigación? ¿Cómo sabemos si nuestra investigación es real? Entonces, ¿qué es la curva de Bell? ¿Cierto? Es la distribución normal. Dice, toda población se va a distribuir de forma normal. Y nosotros hacemos población como personas, gente, pueblos, ¿verdad? Incluso células. Pero también podemos obtener una población de estudios. Es decir, vamos a agarrar varios estudios, vamos a agarrar varios resultados, vamos a agarrar varios números y esos números también deberían comportarse, recuerden, por ley de grandes números, como una población, como una distribución normal. ¿Eso qué nos dice? Que si en vez de, por ejemplo, en esta investigación, vamos a olvidarnos del peso, vamos a olvidarnos de la densidad. Entonces, histograma de resultados de una investigación tiene que tener esta misma forma, donde el azul va a ser lo real, que recuerden, no podemos ver, podemos saber tal vez de forma indirecta, tal vez de forma incompleta, ¿verdad? Esa es la parte de la filosofía de la ciencia, pero está ahí, es real y se puede medir. Mientras que el rojo nos va a decir
Mientras que el rojo nos va a decir, eso es lo que hemos medido, entonces se tiene que aproximar a la realidad. A la realidad. La cosa es, realidad, no. La cosa es, si no sabemos lo que es real, ¿cómo hacemos? Bueno, tiene que haber investigaciones previas, ¿no? En las que nos digan, se comporta de esta forma, entonces vamos a comparar. La siguiente investigación va a decir, sí, hemos encontrado que sí, se parece que la distribución es similar en esta otra investigación. Y va a haber otro que va a decir, sí, sí, en efecto, es así. Va a haber otro que va a decir, no, los resultados son distintos. Ah, momento, ¿qué estoy describiendo con todo eso? Esto. La primera investigación, aquí, vean, dentro del parámetro que estamos evaluando, nos dice sí, en efecto. La segunda sí. La tercera sí, varía un poco, pero estamos dentro. Y la cuarta, ah, momento, esta investigación está lejos. Como les digo, estos resultados se van a comportar del mismo modo, como una distribución normal. Eso es una prueba de hipótesis, eso es un intervalo de confianza. Sacamos una curva de Gauss, ¿no? Una curva de Bell similar a la que usamos en poblaciones normales, pero sobre los estudios. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir si el resultado que hemos hallado se encuentra dentro de estos límites, entonces tenemos un 95% de confianza de que los resultados están dentro de la realidad, dentro de lo que creemos que es la realidad. Ese es el intervalo de confianza del 95%, estoy seguro de que lo han escuchado. Si está fuera, entonces decimos, tenemos un 95% de confianza de que estos resultados, perdón, converte, de que estos resultados se encuentran fuera de ese 95% de población, ese 95% de los resultados, o sea, es uno de estos. Es decir, que su valor P es menor a 0.05. Es decir, que sí, creemos que el resultado que hemos encontrado es distinto, totalmente distinto, y por tanto es estadísticamente significativo. ¿Qué pruebas nos van a permitir hacer ese cálculo? Depende. Para hablar de probabilidades condicionales, que habíamos dicho, es cualitativo, ¿verdad? Cualitativo convertido en cuantitativo. Las pruebas más comunes son la prueba de Chi, la prueba de Fisher. Mientras que para las cuantitativas puras ya hay, ¿no? Las pruebas T, las ANOVAs, hay un sinfín de pruebas. ¿Qué nos va a decir? Si el resultado que hemos encontrado está dentro de lo esperado, entonces va a caer por aquí, en alguna parte. De lo contrario, va a tener una distribución distinta. Va a estar fuera de lo que se esperaba encontrar y por tanto va a tener un valor P menor a 0.05. Que debo recordarles, este valor es arbitrario y esa es una de las limitaciones de la ciencia. La ciencia no es perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento para mejorar nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ciertos errores, ¿no? ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿Qué decimos con esto? Decimos, la hipótesis nula significa esto, significa que estamos dentro de esta distribución de resultados. Significa que no hay diferencia, por lo general. Mientras que la hipótesis alterna es, sí hay diferencia, hemos cambiado, estamos lejos, tenemos P menor a 0.05. Hay diferencia. Muy bien.
Pero recuerden, eso es arbitrario. Y al ser arbitrario hay que cumplir ciertos requisitos más. Entonces uno puede pensar en esto como un juicio. Recuerden, inocente, o sea, nulo, hasta que se demuestre lo contrario. El peso de la evidencia recae en quien hace el argumento. El que hace el argumento tiene que decir, ¿no? Esta persona es culpable, asesinado, no sé. ¿Cómo? Al lugar sin que haya dudas, a un lugar razonablemente en el que no haya dudas. Entonces, el que propone la hipótesis alterna siempre está bajo constante escrutinio. Y así debe ser. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la hipótesis nula, o sea, es inocente, ¿no? Hasta que se muestre lo contrario, tiene que basarse en esas presunciones, en esas evidencias que se han ido acumulando a lo largo de los años, incluso siglos. Y si alguien va a decir lo contrario, entonces tiene que pelear contra toda esa evidencia. Eso nos va a dar el tipo de error 1. Si hacemos una mala investigación, perdón, un mal análisis, podemos hallar valores P bajos sin que realmente los datos muestren que hay cambios, que estamos fuera de esa hipótesis nula, ¿no? El error tipo 1 es enviar a un inocente a la cárcel. Y el error 2 es lo contrario, ¿no? Dejar libre al culpable. Si nos ponemos valores demasiado amplios, por ejemplo, en vez de poner un valor P 0.01, nos ponemos, perdón, 0.05, nos ponemos un valor P 0.01. Tal vez no llegamos, ¿no? Y a pesar de que hay diferencia, tenemos que decir sí, aceptamos la hipótesis nula, mejor dicho, rechazamos la hipótesis alterna. Algunas falacias que pueden surgir del análisis de estos datos son, por ejemplo, la confusión de variables, ¿no? En las que atribuimos una causa y un efecto a cosas que no tienen mucho que ver, solamente porque el P es menor a 0.05. Por eso es fundamental saber bien las bases teóricas de lo que estamos haciendo. Otros son sesgo del tiempo, específicamente en medicina esto es muy común. Por ejemplo, tenemos aquí a dos pacientes, ¿ya? El primero y el segundo tienen una forma de cáncer idéntica. Entonces, ¿qué hacemos? Al primer paciente se le ha hecho un screening y se le ha detectado el cáncer mucho antes. Muy bien, esto se llama tiempo guía. Mientras que a otro paciente que recién se le detecta el cáncer, cuando le empieza a dar síntomas, aparece como diagnosticado mucho después, sin ese tiempo guía, sin ese tiempo. Si hacemos un análisis estadístico, ¿qué va a decir? Aquellos a los que se les hace screening sobreviven por más tiempo, claro, porque el diagnóstico se ha hecho antes. Sin embargo, aquellos a los que no se les hace screening tienen una mortalidad en menor tiempo. ¿Pero es verdad? No, en realidad ese cáncer de cualquier modo ha tenido, como pueden observar, el mismo tiempo de desarrollo. Ya sea que haya habido o no screening, igual el paciente ha fallecido al mismo tiempo. Entonces, eso es un sesgo de tiempo, que es extremadamente común y es algo que recién estamos empezando a reconocer. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito sobre algo un poco más práctico, ¿no? Estoy seguro de que han escuchado sobre este ensayo clínico sobre el dióxido de cloro. Habiendo hablado un poco sobre las falacias, sobre los sesgos, ¿qué creen que vamos a encontrar acá? Empecemos como solemos empezar nuestros análisis de cualquier ensayo clínico, que es directo a los resultados. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Hagamos lo mismo aquí.
Solamente porque esté escrito en JAMA, solamente porque esté escrito en revistas grandes, no significa que no esté mal hecho, ¿ya? Claro, la probabilidad es mucho menor. Pero si hacemos lo mismo con cualquier investigación, corremos el siguiente riesgo. Nos vamos directo a los resultados. ¿Qué encontramos? En los resultados encontramos lo más obvio, una foto, ¿no? En la que dice, en este grupo de eritrocitos estaban medio deshidratados, se les ha inyectado el dióxido de cloro y ya tienen mejor forma, ¿no? Ya se están moviendo más. Nos dice además que en este resultado dice hay un PCR negativizado. ¿Cuál es el estudio? Ver el dióxido de cloro, ver si cura el COVID, ¿no? Y dice, tenemos un PCR para el COVID negativizado a los 7 días. Vaya, impresionante, ¿no? Además dice, fiebre, tos, disnea, astenia, dolor generalizado, ¿no? Ha reducido en 70% a los 7 días del tratamiento de iniciado el dióxido de cloro. Mientras que incluso el dolor de garganta se ha reducido en un 100% y el dolor de espalda casi en 80% desde la administración del dióxido de cloro. Vaya, muy impresionante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Veamos la población. ¿Es una población grande? No, es una población pequeña. Son 20 personas en el grupo de control y son otras 20 personas en el grupo experimental. Muy bien. Luego dice, ¿cuál ha sido el ingreso? ¿Cuál ha sido el criterio de inclusión? Dice, aquellos que tenían un PCR positivo más o menos al 3 o 7 días de iniciado los síntomas. Muy bien. Pero no dice nada sobre la edad. Si vamos un poquito más abajo, nos dice edad desde 20 hasta 80 años. Entonces, cualquier edad, ¿no? Eso ya nos da un poco de desconfianza, ¿no? ¿Por qué tan poca edad? Además, ¿por qué con PCR positivo y síntomas, ¿no? No deberíamos tal vez revisar a pacientes que estén en terapia intensiva. ¿Por qué? Sabemos que el COVID en la mayoría de la gente va a recuperarse, ¿verdad? La mortalidad es de 2%. ¿Eso qué significa? Que necesitaremos por lo menos 100 personas para ver a 2 que han fallecido. Por tanto, esta población, esta aleatorización simple es inadecuada. Teníamos que buscar, teníamos que hacer un muestreo por tamizaje, es decir, un muestreo por estratos. ¿Y cuál iba a ser ese estrato? Personas que estaban en terapia intensiva, personas que estaban mal, para ver si realmente este dióxido de cloro les iba a mejorar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué nos hemos enfocado en los síntomas? Los síntomas son muy variables y muy básico. Es inadecuado. Aquí está, miren, de 18 a 80 años, ¿cierto? Dice, vamos a ver no vamos a ver, perdón, la carga viral. Entonces, ¿cómo vamos a saber si está destruyendo el virus o no? Solamente por clínica. La clínica, ya saben ustedes, es compleja, ¿no? Va a cambiar mucho. Hablemos un poquito sobre el estudio. Dice, el grupo control se le está dando ibuprofeno, acitromicina, se le está dando ¿dónde está? Antihistamínicos y corticoides, en especial metilprednisolona cada 12 horas. Mientras que al grupo de estudio, o sea, al grupo experimental, se le va a dar 3000 partes por millón en botellas de 120 centímetros cúbicos de dióxido de cloro. Y ya, eso es todo.
Pero ¿qué vamos a medir? Y aquí viene un poco sobre la teoría, ¿no? Cuando hacemos una investigación es muy importante el dominio de la teoría, pero no solamente al hacer la investigación, sino hacer el análisis de los resultados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice, uno, que aparentemente el dióxido de cloro destruye a, al virus, destruye al SARS-CoV-2. Muy bien, lo destruye. Entonces, aparentemente eso es lo que va a ser el efecto en la persona. Pero entonces, ¿por qué no estamos midiendo los títulos virales? ¿Por qué no estamos cuantificando los virus? ¿No? En vez de eso, que hemos hecho un PCR en la nariz. Eso no está cuantificado. No vamos a hacer titulación en sangre, en plasma. No vamos a verificar. ¿Qué nos está diciendo esto? Simplemente si el dióxido de cloro va a eliminar los virus en la nariz. O sea, es decir, como máximo lo que nos va a decir es si este virus se va a seguir transmitiendo, ¿no? Entonces ya tenemos una desconexión entre los objetivos de la investigación y los resultados que han obtenido, ¿no? Lo que están midiendo realmente. Y otro nos dice, aparentemente lo que hace el dióxido de cloro es oxigenar la hemoglobina. Y, momento, ¿cuánto estábamos diciendo? Que 3000 partes por millón. ¿Esto qué significa? 0.3 miligramos. ¿Cuántos gramos de oxígeno requiere el cuerpo por gramo de hemoglobina? ¿Cuántos gramos puede transportar de oxígeno? Si no recuerdo, es 1.3 por gramo de hemoglobina, ¿cierto? 1.3 gramos. Miren, es decir, ¿esto cuánto es? Es 1000 veces más que aquella parte por millón. 1000 veces más. Entonces, ¿será que realmente está oxigenando la hemoglobina? ¿Será que realmente está haciendo algún efecto en los glóbulos rojos? Cuidado de nuevo, muchachos, con P. ¿Qué más hemos visto hasta el momento? Hablemos un poquito más sobre el estudio. Este estudio no ha realizado una prueba T. ¿Qué es una prueba T? Vamos a ver, en una prueba T, vamos a ver un promedio contra otro promedio y ver si son iguales, donde la hipótesis alterna va a ser que no son iguales, que uno es mayor a otro. Muy bien, eso va a ser la prueba T. Estos señores que han usado la prueba U. La prueba U no utiliza valores estandarizados. La prueba U utiliza números, clasifica. Nos dice dos grupos, un grupo experimental, un grupo control, donde vamos a clasificar ¿qué? Ya hemos dicho, no vamos a clasificar títulos virales, vamos a clasificar síntomas. Muy bien. ¿De acuerdo a qué escalas? Unas escalas de Likert por ahí. ¿Qué nos dice? En el grupo experimental vamos a encontrar que la persona 1, ¿no?, tiene 3 síntomas. Y en el grupo control tiene 4 síntomas. La persona 2 tiene 6 síntomas, 7 síntomas. Y así. Muy bien. ¿Y luego qué pasa? Luego nos dicen, vamos a organizarlos. En vez de convertir la variable categórica, la variable cualitativa, a una variable cuantitativa, estamos haciendo lo contrario. Estamos agarrando una variable cuantitativa y la estamos convirtiendo en cuantitativa ordinal. Ordinal, primero, segundo, tercero. Entonces, estos pacientes, el paciente número 1 va a ser el primero, porque tiene la menor cantidad de síntomas. 2, 3, esos van a ser segundo, tercero, estos van a ser cuarto, este va a ser obviamente sexto y séptimo. Sumamos esto y eso
nos va a dar un valor U. Entonces, ¿qué pasa? En 7 días vamos a volver a hacer esto y vamos a ver qué diferencias hay, qué cambios hay entre los pacientes del grupo experimental, quienes tienen menos síntomas, y los pacientes del grupo control, quienes tienen menos síntomas. El problema es que si este paciente a los 7 días tiene 2 síntomas, ¿cuánto está variando el grupo control? Solamente con un paciente, este único paciente está jalando al grupo. Mientras que estos, si son 1, 1 y 1, 3 han variado solamente un síntoma, no va a avanzar tanto, no va a cambiar tanto. ¿Se entiende? Es decir, que esta prueba U es inadecuada para lo que están buscando. O por eso es que han sacado un valor P menor a 0.5. ¿Qué han encontrado? No han encontrado, recuerden, bien importante, cómo ponen su valor P, cómo ponen su hipótesis, cómo entienden la hipótesis. Es súper importante. Si dicen este valor P, esta hipótesis nula, lo vamos a aceptar con un valor P mayor a 0.05, ¿cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Recuerden, en este caso dice, el dióxido de cloro funciona. Sí, pero ¿para qué funciona? ¿Para reducir los síntomas? ¿Es todo? ¿Mejora la mortalidad? No sabemos. ¿Reduce la cantidad de virus en sangre? No sabemos. ¿Reduce la transmisibilidad? Parece que sí, ¿no? Parece. Pero, ¿y el resto qué? ¿Y qué concluye? Concluye con que el dióxido de cloro es útil, es bueno, y parece que mejora la supervivencia. Eso es deshonesto. Eso no está bien. Es lo mismo con este estudio. Es un pequeño estudio que nos han dado nosotros en un curso de estadística, en el que se acuerdan del pulpo que podía, ¿qué se dice? Predecir quiénes iban a ganar en un mundial. Creo que era en 2015, algo así. ¿Cierto? Entonces se ha hecho 8 observaciones. En todas las 8 observaciones, él ha tenido correctas sus respuestas, ¿no ve? Ha acertado en que los 8 partidos de cada país cuál iba a ganar, y ha acertado. Entonces, las 8 veces tenía 100% de aciertos. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han convertido, le han hecho una simulación y han sacado un valor P, asumiendo que como es un pulpo y no sabe lo que está pasando, el 50% era lo único que podría haber conseguido de aciertos. Ese 100% de aciertos nos decía que sí, que efectivamente era prácticamente imposible. Ha salido un valor P de 0.00006. Es decir, que era imposible que este pulpo no supiera en realidad, es decir, qué partido, qué país iba a ganar. Es decir, es imposible, prácticamente imposible, que por puro azar este pulpo hubiera podido adivinar, agarrar al azar los partidos que iban a ganar los países. Y sin embargo, no. ¿Será que un pulpo realmente pueda predecir el futuro? Y para ver lo profundo de lo limitado del sistema, que han puesto en la hipótesis nula. En la hipótesis nula han puesto: este pulpo no tiene poderes psíquicos. Y en la hipótesis alterna, este pulpo tiene poderes psíquicos. Y con una P tan baja, no nos queda más remedio que aceptar la hipótesis alterna. Este pulpo tiene poderes psíquicos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y eso viene bioética.
En todo esto hemos hablado sobre los estudios, pero no hemos hablado sobre bioética. Los principios de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, de justicia, que este personaje, por desgracia, ha personificado lo peor, lo contrario de lo que nosotros consideramos ético en investigación. Ha sido una persona que injustamente ha patentado todo lo que ha podido y básicamente se ha dedicado a vender patentes y a licenciar patentes. El principio de no maleficencia en ese sentido, tal vez él sí lo haya cumplido, pero de forma indirecta, ¿no? En el estudio que hemos visto, recuerden, primero no hacer daño. No hay evidencia de que el dióxido de cloro pueda ayudar, pueda servir, pueda curar el COVID. Entonces, para hacer una investigación en humanos, primero habría que hacer una investigación en animales y ver si el daño es lo suficientemente bajo como para considerar que haya beneficio. ¿Habrá beneficio? ¿Ha habido beneficio? El beneficio en el estudio que hemos visto es solamente sintomático y eso es insuficiente. La autonomía del paciente, ellos aseguran de que se les ha dicho a los pacientes que estaban ingresando al estudio que era una droga experimental. Sí, pero ¿cuántos de esos pacientes tal vez no querrían meterse en la investigación, pero por el hecho de toda la cobertura mediática que se ha dado, al final han aceptado porque estaban de miedo, un miedo, hemos dicho, injustificado, ¿no? Porque solamente 2% de esos pacientes van a fallecer, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de cosas que uno debe considerar siempre que ve una investigación, siempre que uno analiza una investigación. ¿Para qué? Para no caer precisamente en esto, ¿no? Thomas Alva Edison es una persona que ha sido muy injusta, que se ha beneficiado de las patentes, que no ha buscado, digamos, el beneficio de una persona, porque lo que él ha logrado en realidad ha sido comprar todas las bombillas que duraban más tiempo y de esa forma hacerse con el monopolio, ¿no? Y así quitando la autonomía a todos los consumidores que ahora no tienen más remedio que usar sus bombillas. Siempre debemos pensar que de lo incompletos e imperfectos que somos y de que otras personas pueden ser, y llegar a ser lo suficientemente humildes para aceptar nuestros errores, aceptar críticas y ser lo suficientemente rigurosos en nuestras propias investigaciones y conclusiones para evitar hacer daño a la gente, ¿no? Entonces espero que les haya gustado.